Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en tu taller, Carolina Migueles, nuestra artista entrevistada en este nuevo episodio del podcast Mala Praxis, un podcast de la plataforma Taller Restauro, de rescate de los oficios, el patrimonio, la memoria, las artes, la cultura. Como bien sabes, este podcast cuenta con un financiamiento que este año nos ha permitido que el podcast sea inclusivo para un público con discapacidad auditiva, así que estamos contando con transducción simultánea a la lengua de señas. Dicho esto, agradecerte una vez más que nos hayas recibido aquí en tu espacio de trabajo, en tu taller. Gracias a ustedes. Para conversar sobre tu trabajo como artista. Entonces, quisiéramos comenzar en una cosa muy lógica, ¿no? O sea, muy como por el principio. Carolina Migueles, tú eres licenciada en estética en la Católica. ¿Cuáles son tus áreas de trabajo? ¿Cómo fue encontrar con tu camino como artista? ¿En qué dimensiones lo aplicas? Yo no tengo algo así como un estudio formal en carrera de artes plásticas. O sea, hice un diplomado en arte que duró un año antes de estudiar estética. Pero antes de eso yo estudié licenciatura en historia y no me dediqué a eso. Pero siempre fue un pulso, yo te diría, como algo que me llevaba hacia el quehacer creativo. Creo que es una de las pocas cosas de las que no he dudado nunca, es de un amor quizá, una vocación por el arte. Siempre me gustó mucho pintar, pero bueno, después de salir de historia, yo terminé de estudiar justo al mismo momento que fue el estallido social, el 2019. Y después de eso vino la pandemia. Y la cosa es que yo estaba un poco cansada de lo que era la carrera tan teórica. No me gustaba estar sentada como hablando cosas metafísicas. Quería algo que fuera más práctico. Y yo sentía que había dejado muy de lado en mi vida el tema artístico. Entonces dije, mandarlo todo hacia la chuña y dije, voy a hacer lo que me gusta, me voy a poner a pintar. Y empecé a pintar acuarela. Y después me metí al diplomado en arte y ahí lo que más yo creo que hice fue pintar acuarela con una profesora que se llama Alejandra Bendel, muy buena acuarelista. Y después también en pandemia encerrada aprendí a tejer, me enseñó mi mamá. Y me obsesioné, como que empecé a tejer. Me fascinaba la idea como de confeccionar cosas. Y bueno, siempre como que un poco yo me digo a mí misma que soy como la Barbie multiprofesiones, porque como que nunca me pude mucho encasillar en una sola técnica, como que todo me iba llevando un poquito como a todo. Entonces tejía, después siempre saqué fotos, me gustaba mucho pintar y después quise aprender a pintar con óleo, que es muy distinto a la acuarela porque las técnicas son diferentes, una es agua, el otro es aceite. Y quise aprender, pero no en el fondo como en una institución, sino que quise aprender como en la vieja escuela. O sea, buscar una persona que pintara, un pintor, un artista, y decirle como, hola, quiero ser tu padawan. Como ir a tu taller y que tú me enseñes a pintar en tu taller y que me enseñes lo que sabes. Y así fue como llegué a Héctor León, que es artista visual, salió de la Chile. Y estuve pintando con él casi 2 años, yendo una vez a la semana durante 2 años. Y ahí yo dije, necesito seguir aprendiendo esto, necesito seguir haciéndolo. Y nada, después me metí a estética y aquí estoy. No sé si respondí muy bien la pregunta, sí, en realidad. Pero me parece interesante como el camino de decidir, porque tú haces un camino
de una humanidad como la historia a las artes, ¿no? O sea, sí. y uno podría trazar una línea posible, quiero decir, ¿no? O sea, Sí. de indagar en la historia hacia la expresión artística. Hay Sí. un momento en que tú decides ahí, ¿no? Abrazar esto como profesión un poco, ¿no? Sí. O sea, lo que pasó fue que yo cuando entré a historia, entré porque existía en ese tiempo un programa que se llamaba Programa de Periodismo para Licenciados, que podía sacar el periodismo en 2 años si tenías una licenciatura. Y yo no quería ser solamente periodista o solamente historiadora, yo quería ser como historiadora periodista, como que me interesaba un poco el tema de ser reportera, una cosa así. Nunca fue al final porque fue la pandemia, el estallido, todo, yo estaba chata de leer. Pero me empecé a dar cuenta que en todos los temas de investigación que yo hacía al final de la carrera tenían que ver con arte. O sea, mis seminarios eran sobre historia del arte. O sea, empecé a hacer como la historia de la pintura de Gauguin en Tahití, empecé a estudiar pintura cusqueña, colonial, mi seminario fue sobre la construcción de guitarras en Chile, y la crítica de mis profesores era como, lo que estás haciendo está muy interesante, pero en realidad no parece un trabajo historiográfico, tú estás haciendo una crónica. O sea, lo que me salía bien, por ejemplo, era como hacer trabajos de historia del arte cusqueño, pero cuando yo hice mi seminario me dijeron esto es una crónica, no corresponde tanto a nuestra disciplina. Entonces yo ahí dije como, bueno, algo me está tirando para allá, y también estética. ¿Por qué estética? Porque yo sentí que podía juntar como todos esos intereses en como un gran ámbito, por así decirlo, como la teoría con la práctica, con la gestión cultural, con lo actual. Eso. ¿Y cuáles son las temáticas que tú abordas más en tu trabajo? ¿Podrías definir o establecer así como temas? Sí, tengo como hartas áreas en realidad. Partí pintando mucho paisaje con acuarela. Me gustaba explorar la capacidad expresiva de la técnica, porque la acuarela es una técnica en la que es muy acusete, porque no se puede borrar. No es como el óleo, que puedes ponerle capas encima. La acuarela, como funciona con capas de secado, cada trazo que tú haces, o sea, tú solamente puedes oscurecer. El blanco en la acuarela siempre va a ser el del papel, como lo más blanco. Entonces tiene algo mucho de la temporalidad, o sea, que hay una parte que depende de ti y otra parte que no. Y mucho de la frustración también, o sea, como que yo partí y yo encontraba que me quedaba todo horrible, como que intentáis hacer una cosa y se ve. Y bueno, también por eso tiene mucho que ver con el arte oriental también, como que es casi una práctica un poco meditativa, como de aceptar lo que estás haciendo como un registro del momento. Incluso algo así como la fotografía podría ser como... Entonces, me interesaba un poco ver qué posibilidades me daba ese como... un poco ese descontrol controlado de la acuarela. Y después, cuando estuve pintando con Héctor, yo ahí me di cuenta que tengo una capacidad de atención limitada. Como que no me gustaban los proyectos que eran demasiado largos de pintar, como que me pasaba que de una semana a la otra ya tenía la cabeza en otro lado. Entonces me servían las cosas. La acuarela en ese sentido me era muy cómoda, porque se hace muy rápido, porque se te termina la acuarela cuando se te secó el papel. Entonces, y el óleo lo puedes intervenir. Entonces empecé a hacer sesiones de pintura al óleo muy rápidas, como un retrato completo en 3 horas. Y empecé a hacer lo mismo en acuarela, empecé a hacer retratos en acuarela. Pero nada que fuera demasiado cercano como a la... No me interesaba que fuera tan figurativo, como que para eso está la fotografía un poco. Como que yo creo que la pintura igual es una especie de traducción que conversa con la realidad, pero que no busca reemplazarla. O sea, como... No sé si me doy a entender. Y el tejido, no sé, el tejido me fascina. O sea, es una forma de orden igual. Hay algo que tiene que ver con los procesos que me gusta. Como con el recorrido que tiene un material, por ejemplo. O sea, me fascina ver que, no sé, de repente tengo una lana fucsia que se convierte en un chaleco, pero saber que esa lana fue en algún momento una oveja o
o una planta, en el fondo. Y todo el recorrido que tuvo que hacer y que al final tejer es ordenar. O sea, es juntar los hilos de tal forma que generan algo que es homogéneo y que adquiere fuerza y forma. Pero aparte de eso es una hebra gigante. Entonces como que, no sé, siento que... Y también me gusta porque son cosas que la gente puede usar. Como, es muy como activo, no teórico, es como práctico, no sé. Claro, ahí el tejido tiene esa dimensión, ¿no? O sea, tal como tú has dicho, no es una pintura que queda ahí para la contemplación, para un uso recreativo o espiritual, sino que el tejido abriga. Entonces Sí, cumple una función mucho más de primer orden, ¿no? Y ahí en ese sentido pienso que respecto de tu origen en la historia, ¿no? Y que te haya enseñado a tejer tu propia sangre, tu propia familia, ¿no? Sí. Hay una actualización de un lenguaje, ¿no? de una técnica. Yo te decía antes de que empezáramos el podcast, que a propósito justamente de lo que nosotros nos define como mala praxis, el rescate de un patrimonio, en este caso de un oficio, ¿no? que en el mundo contemporáneo pareciera cada vez más ir quedando de modé o que fuera quedando como una práctica extemporánea, ¿no? O sea, como de personas del otro siglo. Porque hoy día nadie se da el tiempo para tejer, siendo que puede pedir o comprar. Y digo pedir porque no online. Hoy día tú te compráis la ropa con 3 clics. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa a ti con eso? ¿Crees que tú en tu trabajo hay una dimensión que aborde de alguna manera esa función de rescatar un patrimonio, una memoria? Sí, yo te diría que sí. O sea, a mí de hecho me conmueve la idea de que me enseñó mi mamá. O sea, y que incluso en un momento ella me dijo como, ya no te puedo seguir enseñando, como te enseñé todo lo que sabía. De hecho me regaló sus muestrarios porque a ella le enseñaron a tejer en el colegio, era parte de sus materias escolares. Y tenía todavía su muestrario y le enseñaban a tejer ropa de guagua. Que es como lo único que yo no tejo, como que tejo muchas cosas como para adultos, cosas más grandes. Y ahí como, claro, de hecho lo tengo ahí como casi en un altar el muestrario porque me parece muy lindo que como ella me transmite eso. Sí, es todo un tema porque o sea, el mundo está muy competitivo en ese sentido. O sea, como es difícil, por ejemplo, comercializar tus cosas cuando no eres una máquina de tejer, no tienes un ritmo industrial. Entonces, por ejemplo, llegó un momento en que yo dije, no me gustaría aceptar como pedidos. Como yo voy a tejer lo que yo quiera tejer y si a ti te gusta, entonces podemos conversar y yo te lo vendo. O podemos conversar algo que nos guste a las dos personas y yo te tejo algo así, pero yo no copio tejidos, o sea, no hago 2 veces el mismo chaleco. Y también creo que es una ocasión creativa como para expresar cosas, con los colores, con la forma. Incluso tienen nombres las prendas que hago y tienen historias. O sea, les pongo nombres y cuento en qué contexto salieron, porque además el tejido tiene esto de que se está constantemente tejiendo mientras tú haces otras cosas en tu vida. Entonces, no sé, de repente tú estás en un periodo muy triste mientras estás tejiendo un chaleco y ese chaleco quizá tiene los colores que tuvo ese momento, ¿cachai? Entonces, incluso está este mito que dicen que no se le debe tejer a la pareja. No sé si lo habías escuchado. No tenía idea. Porque dicen que condena la relación. Porque en el fondo estás todo el rato con las manos... Lo que estás haciendo todo el rato es hacer así con el material, po, mientras se va armando. Entonces lo tienes súper cargado. Le estás regalando a una persona todas tus rabias, tus alegrías, los pensamientos que te acompañaron durante todo ese proceso. O que incluso si quieres hacer un amarre con alguien, tienes que meterle pelos tuyos en el tejido. Entonces igual es un tipo como de... Hay algo por ahí, no sé. No, está bien, Sí. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque claro, es muy manual. Sí, pues. Bueno, esa manta, por ejemplo... Tiene nombre. Tiene nombre.
Se llama Lucía porque nació en Santa Lucía, aquí. Ah, mira. Sí, nació acá en el taller y originalmente la idea era hacer una manta que usara solamente pedazos de lanas que me habían quedado de otros proyectos. Como que nada se desaproveche, que me gusta eso. En el fondo todo encuentra su lugar y toma forma dentro de algo útil. Y al principio yo hacía un cuadrado por cada persona que me venía a visitar. Pero después dije, ya, no me voy a demorar demasiado tiempo. Así que cambié esa estrategia y empecé a hacer cuadrados solamente pensando en gente. O sea, en personas que... Pero es una gran manta, tienes un circuito de gente amplio. Sí, es que hay personas que están repetidas. Ah, ya. ¿Y con color? Con color y otras que no. Y también hay muchos cuadrados que soy yo. Ah, También. hay un color que eres tú. Sí. A ver, déjame ver dónde está. Sí, es muy gigante y muy, muy calentita. A ver. Y entonces cada tejido que tú has hecho tiene un nombre. Sí, ¿Qué choro eso? sí, bueno, algunas cosas no, pero que son como, no sé, un cintillo. Ya. No sé, los cintillos no le pongo nombre, no encuentro mi cuadrado. Bueno, después cuando lo encuentre se los Sí. muestro. Pero pues, a ver, cuéntame algún otro tejido al que le hayas puesto un nombre con una historia. Ya, a ver. Tengo un chaleco que se llama Insomnia, que es azul, 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 muy azul eléctrico, y de la mitad para abajo, o sea, de la mitad para arriba es azul, y de la mitad para abajo es negro, 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 así como algo que se estuviera como levantando del agua, así. Y lo tejí así en lana 100%, muy calentito, y yo estaba, pero muy triste ese periodo. Y me quedaba en la noche despierta, pensando, incluso llorando a veces, y tejía, 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 tejía. Y después salió esto que quedó muy bonito, y en el fondo fue como una resignificación que dije, la tristeza es una ocasión muy creativa también. O sea, yo dije, convertí un poco esta pena en esto. No, eso no te lo voy a discutir. Ahí podríamos citar a la Violeta Parra maldiciendo en el alto cielo que es una... No estaba contenta cuando hizo eso. No, claro, claro. Claro. Entonces ver ese como, no sé, como ese poder como transformador que tiene las técnicas de traducir emociones que uno tiene. O sea, yo siempre un poco vuelvo entre la historia y la estética de todo como a las pinturas rupestres. Porque la gente ya sabía hablar. Entonces, ¿para qué en una situación tan, no sé, necesitada de supervivencia como era ese periodo, en el fondo, nerdental, todo lo que sea, te das tanto trabajo de buscar materiales con los que no necesitas sobrevivir y pintar algo si en realidad no te sirve eso como biológicamente para vivir? Como tan grande tiene que ser una necesidad de comunicar algo, como que no puedes decir con otros medios, que no puedes decir con la comunicación hablada, por ejemplo. Yo siento que eso igual... Ahí tú me tocaste un punto que me interpela en algún sentido, porque esto de que la pintura rupestre, pensando en las cuevas de Altamira, ¿no? O sea, por ejemplo, que son efectivamente, aparentemente, todo es teoría, porque en el fondo tampoco no es que esté comprobado, ¿no? Teóricamente son pinturas que cuentan cómo cazaron un bisonte. Ajá, ¿no? sí. Y teóricamente en esa época también ya tenían algún protolenguaje hablado. Pero todo esto es también todavía teórico, ¿no? Sí. O sea, no está 100% comprobado. Ahora, claro, como dice el adagio, una imagen puede más que 1000 palabras. Entonces probablemente si bien tenían algún tipo de lenguaje de esos homínidos, como para decir bisonte, les quedaba más fácil pintarlo esquemáticamente para decir, miren, así lo cazamos entre tanto... Puede ser, pero yo te voy a hacer una contraacotación. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las cuevas de Chauvet, Ajá. que esas estaban selladas. O sea, no era un lugar para que la gente accediera. Ni siquiera era como... La gente no entraba ahí. Entonces, ¿para qué vas a pintar algo que nadie va a ver?
tampoco. Ahí entraba un místico solitario. Y pintaba la pared, la cueva completa. Ah, pero ese era artista, po. ¿Cachai? Entonces como que, o sea, ¿para qué vas a como invertir tanta energía vital en algo que no te alimenta biológicamente, pero que necesitas dejar el registro y ni siquiera es para que otra persona lo vea? No, O era sea, porque- algo quieres comunicar. Claro. Y quizá ¿a qué? O algo quieres sacarte y de repente quizás incluso como una especie de exorcismo, ¿cachai? Sí, es una especie Me de exorcismo parecía a veces una igual. especie, bueno, el arte un poco cumple esa función doble, ¿no? O sea, Sí. por un lado uno saca, vomita, Sí. ¿no? Pare, y por otro lado, claro, obviamente hay una recepción, hay un otro. Sí, Claro. sí. Ahora, tú dijiste algo que me llamó la atención, saliendo un poco ya de lo que es el tejido, ¿ah? A propósito de las acuarelas, del óleo, pero también de la fotografía. Tú dijiste que probablemente la fotografía era donde había esta relación con la realidad mucho más directa, ¿no? Una cosa porque claro, la fotografía captura imagen de la realidad y no es como el tejido o la pintura en donde uno pasa más directamente por tu creación, ¿no? Sin embargo, tú has trabajado con la fotografía. Sí. Y conversamos también antes de empezar el programa que tú además haces fotografía análoga, Sí. también digital. Menos, pero sí. Hago mucho más análoga. Así, hago casi exclusivamente análoga. ¿Por qué? Porque tiene una magia. Es que también tiene que ver harto con el material y harto con el proceso y con los tiempos, que es como lo que está un poco en desuso hoy día, yo creo, como lo que no es inmediato, como disparar algo y estar abierto a que quizás no haya salido y no saber. Como esto de ir probando, esto de que después todo eso tiene que pasar por un proceso de revelado para recién verlo. Es un acontecimiento diferente que lo digital. Entonces, y también es bonito porque esa cámara me la pasó un tío que se cambió de lo análogo a lo digital, porque en el fondo dijo, hay cosas digitales ahora, ¿para qué voy a seguir usando una cámara análoga? Un poco, entonces, él no entiende, por ejemplo, que a mí me interese algo que es lento. Algo que es lento, que la edición es analógica. O sea, yo puedo, obviamente, intervenir en el resultado, pero decidiendo no ocupar herramientas tecnológicas para ello, que no tienen nada de malo quien lo quiera usar también. Pero, no sé, eso me genera un vínculo distinto, tiene una historia diferente. Historia. Sí. No, interesante, nuevamente tiene que ver con esto de cómo uno está activando la memoria en el fondo, ¿no? Sí, total. Y como los recorridos de las cosas también. O sea, como creo que como que le aporta un poco como de ánima a las cosas. Mira. Sí. Y en fotografía, ¿qué cosas fotografías más? ¿De qué va tu fotografía? Yo las considero más que nada quizá como una especie de bitácora. Fotografío lugares por los que paso, gente con la que comparto. Me gusta fotografiar, o sea, me gusta hacer retratos. Y también, no sabría cómo definirlo en realidad, pero como quizá algo más abstracto, no sé, de situaciones u objetos que me llaman la atención. No sé, porque también, si bien sí, la fotografía como que está mucho más pegada, me gustó este gesto, como a la realidad, no significa que sea la realidad completa, para nada. O sea, es una perspectiva, es un ojo entre muchos otros ojos. Entonces también es una lectura que se le da a la realidad también. Entonces son como pequeñas lecturas. De repente hago como miniseries también. Como tengo una serie que se llama Despojos, que eran como objetos que me parecía que estaban desperdigados por el paisaje cotidiano, ignorados,
pero presentes, como si fueran un poco cementerios, por así decirlo, que están entre nosotros y no los vemos, no sé. De repente le saqué fotos en Valdivia a unas plazas de niños que están con juegos antiguos que ya nadie los usa, o llego a una playa también del sur, que no sé, tienen entre medio de todas las roquitas, hay tazas rotas, como de cosas que estuvieron ahí que ya no están, pero que siguen estando como esos vestigios. También me gustan mucho los retratos. A veces mis series son solamente con respecto a los colores. Tengo una serie que es como, que tiene que ver solamente, por ejemplo, con el color verde o con el rosado. Y creo que esas series lo que hacen es establecer relaciones entre distintos lugares y que dialogan y cosas así. Y ahora estoy aprendiendo a revelar. Así que ahí se va a abrir todo un mundo también. Que a ver qué sale también. Y ahora, porque también hay, tú hiciste la mención a la acuarela a propósito de los paisajes, ¿no? Porque tú, claro, de alguna manera las distintas disciplinas o los distintos lenguajes artísticos también te permiten hablar de lo que te va aconteciendo, de la realidad, de tu entorno. Y en la acuarela también mencionaste los paisajes, ¿no? Por esta, que me pareció una muy bonita figura, la que hiciste con respecto a la acuarela, que es muy acusete, ¿no? Sí. También me gustaría que contaras un poco cómo ha sido ganarte la vida como artista en ese sentido, ¿no? O sea, que es una de las cosas muy típicas que uno hace, que es hacer clases, así como tú aprendiste en clases de manera directa con un maestro de pintura o con tu mamá o con un tío. Tú has hecho talleres en tejido, en acuarela, y yo te preguntaba, cuando te pregunté por la acuarela, tú me contaste que, bueno, conversamos que te habías hecho un taller de acuarela en una institución que se llama MOA. Entonces me gustaría que contaras un poco también eso, porque además tenía una particularidad eso, ¿no? Que era también como para personas con una discapacidad. Sí, ese proyecto salió muy de chiripa y resultó ser algo muy hermoso. O sea, bueno, en primer lugar, también decirte lo muy difícil que es vivir del arte en Chile, por lo menos. En Santiago de Chile, que es de donde puedo hablar yo. Y que, al menos desde donde yo conozco, o eres una persona que tiene una mentalidad de marketing muy avanzada para poder lograrlo y convertir tu producto en algo seriable, o tenés un gran pituto en el mundo artístico, o lo que hacemos la mayoría, tienes más un trabajo. O sea, este es como mi... Yo en realidad tengo un trabajo convencional, full time, al que voy en la semana y me vengo para acá después de mi trabajo de oficina. Porque esto no me ha permitido vivir como independiente de momento. Y sí, la docencia ha sido una gran ocasión, la disfruto mucho. Y sí, al principio también me pasó que tenía mucho el síndrome del impostor, como de sentir como que ¿quién soy yo para venir a enseñarle a alguien? Como no tengo trayectoria, no tengo reputación de artista, no tengo obra realizada. Pero digo, por lo menos sé un poco más quizá de la técnica que otra persona, y ahí me ayudó mucho la mañita de decir introducción a. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer clases de introducción a la acuarela. Yo no te voy a asegurar que te voy a enseñar la técnica de la acuarela, pero desde donde yo sé, te puedo aportar lo que yo sé y ayudarte a que tú puedas encontrar tu propia voz artística. Así que así partí, y partí también en un taller que compartía con una amiga, también artesana, y ahí hacía como pequeñas clases particulares, como de 4 personas máximo, donde pintábamos, eran como los principios de la acuarela, hacíamos distintas actividades enfocadas en distintas cosas. Y sí, después me contactó una amiga mía que fue una audióloga, y ella trabaja con personas que han tenido
que tienen enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, etc. Y además con personas que tienen lesiones de lenguaje, por así decirlo. O sea, personas que han tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y a raíz de eso han desarrollado afasia, que es una alteración del lenguaje que te afecta el lenguaje hablado como tal. Entonces son personas que en distinto grado quedan muy desconectadas de su medio. O sea, de un día para otro es como que te despertás y todo el mundo te está hablando en chino y tú hablas chino y no te das cuenta que lo estás hablando. Entonces, y partió no con un afán terapéutico, en realidad era como también, era más que nada como una actividad de este centro en el que ella trabajaba, que también era introducción a la acuarela, pero para personas que tenían alteraciones de lenguaje, adultas. Y la verdad es que yo siento que aprendí mucho más de lo que yo les enseñé a ellas igual, porque eran puras mujeres al principio, después se unió un hombre también. Pero era muy impactante ver cómo se usa la acuarela en ese caso como un canal de comunicación que había sido quebrado, como por la vida, por tu cuerpo, por un accidente cerebrovascular. ¿Y eran personas de todas las edades? No, eran personas de tercera edad. La persona más joven tenía 65 y la más mayor 90, por ahí. Pero también el segundo año que lo hicimos llegó una persona de 40 años y otra persona de 30 que tenían afasia. Mira. Sí. Es muy interesante, porque ahí efectivamente está cumpliendo una función súper terapéutica, ¿no? Sí. Y la acuarela. Sí, claro que sí, o sea, y totalmente, o sea, y ahí también los ejercicios igual eran distintos, también estaban enfocados también más con la fonoaudiología, por ejemplo, o sea, teníamos una actividad, por ejemplo, que era, repartíamos conceptos escritos sobre la mesa, y les decíamos que esos conceptos podían ser tristeza, familia, miedo, alegría, recuerdo, cualquiera, que eligieran uno y lo pintaran. Y también el tema era como querer ayudar a estas personas, o acompañarlas más bien, a restablecer su autonomía, que se veía muy entorpecida por esta falta de lenguaje hablado, que es muy preponderante. O sea, es como, no puede ser que se te acabe la vida porque ya no puedes hablar. Y ni siquiera porque no puedes hablar, o sea, porque lo tienes un poco más entorpecido, pero era mucho. O sea, incluso una de nuestras usuarias, de nuestras participantes, era actriz. Y, o sea, ¿qué más que eso? Es puro lenguaje corporal, hablado, todo. Y de repente le pasa esto y tú ves una persona que tiene su capacidad mental totalmente como al 100, pero ya perdió una comunicación, entonces es como también una frustración no poder hacerlo. Mucha impotencia. Mucha impotencia. Entonces, este taller no buscaba ser asistencialista en ningún caso. O sea, la idea era como decirle un poco a las personas como tú puedes desarrollar una forma de comunicación propia que no es necesariamente la hablada. Incluso el final del taller finalizaba con un módulo completo que era desarrolla tu propio proyecto artístico y lo vamos a exponer. Y terminaba con una exposición donde ellos invitaban a las personas que ellas querían invitar y hacer una exposición de los proyectos que ellas habían decidido hacer. Entonces dijimos como, esto es muy bueno, tenemos que seguir replicándolo. Bonito. Sí. Y así que sí. Bueno, y entre medio pasaron cosas porque el centro donde trabajábamos se disolvió. Después nos quedamos un rato diciendo como, esto es muy importante, no se puede perder porque no tengamos una institución que nos aloje. Estuvimos casi un año entero arrendando un café en el que íbamos a hacer las clases y después llegamos a MOA y les dijimos, el espíritu de nuestro taller va muy bien con el espíritu de institución, así que creo que podríamos hacer algo juntos. Y la cosa no se ha dado muy bien porque ha faltado quizá un poco de difusión, estamos igual recién partiendo con ellos y también el tema es complejo porque es difícil el tema de la movilización y todo, y es muy importante la presencialidad igual en estas cosas. Claro. Sí, claro. Y eso se hace un poco difícil, pero
no perdemos el entusiasmo. ¿Y otros talleres te has hecho también, además de ese con acuarela, has hecho otros? Que los haga yo, he hecho algunas clases particulares de tejido. Ajá, ya. Pero a personas que así como el tú a tú, como, oye, me encantaría aprender a tejer, ya, yo te enseño. Hagamos un taller donde yo te enseño a tejer, no sé, un chaleco. Y el otro que hacía, que también, pero que era para el mismo público, era uno que se llamaba Pintando la Historia del Arte, que eran clases teórico-prácticas de distintos periodos de la historia del arte, que venían con la historia y después una actividad asociada a ese periodo artista o movimiento que tuviera relación con esa sesión. Que no era copiarlo, sino como inspirémonos en y hagamos una actividad. Eso era muy entretenido. Y tú, porque también una de las dimensiones del trabajo artístico es mostrarlo, ¿no? ¿Y has expuesto alguna vez? Una vez. ¿Fotografía? ¿Pintura? No, en realidad 2 veces. La primera vez que expuse fue cuando recién empecé a pintar acuarela, que mi mamá me pidió que le ilustrara un libro que ella sacó como proyecto personal de ella, que era de escritos que ella tenía. Y me dijo, me gustaría que lo ilustraran en acuarela. Y yo, ya, pero yo recién, yo no sé, o sea, voy a hacer lo que salga nomás. Me dijo, ya, hagámoslo. Y ella en el fondo gestionó que se publicara este libro y hizo un evento invitando como a sus cercanos donde mostró este libro y esa fue como la primera vez que la gente vio como mi pintura, un poco. Ese fue el 2010, no, el marzo del 2020. Y la segunda vez que expuse fue el año pasado en la Escuela de Diseño de la Católica, que tienen una galería, que se me fue el nombre, pero que hacen una exposición anual. Y postulé con estos retratos que están ahí. No sé si los traigo o no. Ya, ¿Sí? para que los veamos. Postulé con estos retratos y quedaron. Estos eran de estos retratos que yo te decía que eran de una sesión, máximo 2 sesiones. Se parece a ti. Un poquito. Tiene más pelo que yo. Este es Héctor, él es mi maestro. Okay. Perfecto. Y lo pinté porque era la persona que estaba viendo en ese momento. Entonces, que él me decía, todo lo que haces parece... Esto es óleo. Ajá. Es óleo, pero parece un poco acuarela. Sí. Sí. Es que partí con acuarela, entonces me pasaba que todo lo que hacía tendía un poco... ¿Y eso lo pintaste en 3 horas, eso? En menos, como en 2, sí. Ah. Ese, es que fue como todo un año en que hice como 12 retratos. Y después hice muchos autorretratos porque yo era mi única modelo. Esta soy yo. Y este lo hice en como 1 sesión y media. O sea, como... A lo que voy es que fue en 2 días diferentes. Porque te cambia la cabeza, ¿cachai? Eran todos frente al espejo. Entonces me miraba al espejo y de repente cambiaba las poses y todo. Y este también. Claro. Y esto lo expuse, estuvieron expuestos como 1 mes. Y después me los devolvieron. Y había postulado también con ese que está ahí, que es un díptico, que se lo pinté en harto rato. Ah, pero eso lo vamos a ver, ahí le haces una foto. ¿Eso lo tienes digitalizado? Sí. Entonces ahí lo vamos a insertar en la... Ya, pues se los mando, sí, ahí, Claro. cuando quieran. Sí. Ya, pues. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cuánto te importa o qué pasa en esa parte del proceso? ¿De la exposición? Nunca lo había hecho y es raro igual. Bueno, y también he ido a ferias con mis tejidos, pero a venderlas. Es otro... Claro, es otra interrelación. No le ha ido muy bien, eso sí, a mis tejidos. No se venden mucho. Yo creo que porque tejo para cuerpos parecidos al mío. Y alguien me hizo ver eso. Me dijo, está precioso, pero no me cabe. Y yo, ya. Tejer para personas que no son yo. Y sí, pasa. Se siente raro porque ahí llega una parte en que cuando expones, como que soltáis. Y ya no... Tú ya no tenías intervención y ves cómo la gente reacciona a lo que hiciste
en un contexto distinto. Se siente un poco, es como un poco estar como, hay como una desnudez en la exposición, yo te diría. Porque yo en realidad estas cosas no las pinté pensando en que las iba a exponer. Para mí eran estudios. Quizá todas mis pinturas son estudios. Quizá todas, yo no sé si es que en algún momento yo digo como, esta va a ser mi obra maestra, como... Con la fotografía un poco lo mismo, ¿no? Sí, y ver como cuál te gusta, cómo sale, claro. Y después yo decía como, tengo esa pintura que soy yo, que es un autorretrato, como súper íntima, no sé, y está en una pared donde todo el mundo se acerca, la ve, y me acuerdo que de repente la gente lo miraba, y después me miraban a mí y decían, no, es ella. Y es como, es especial lo que sucede ahí. Sí. También que la gente opina, como cuál le gusta más. O sea, como que empiezan a decir, esta me gusta más que esta. Y como que de repente, porque de repente uno las analiza desde otro lado, le da como un aire diferente también. Aunque sí me gustaría exponer. Me gustaría exponer más. Tengo ideas, de hecho, como de proyectos que los tengo pensados para ser expuestos, pero en el sentido como de que preparar series para exponerlas, porque quizá tienen como una idea que me gustaría comunicar más, pero nunca lo he hecho. O sea, recién estoy como haciendo eso. ¿Te sientes en algún tipo de diálogo con alguna tradición, ya sea en tejido, en fotografía o en pintura? ¿Con alguna tradición? Sí, no sé, en fotografía hay una tradición de fotógrafos y fotógrafas en Chile mismo, digamos, ¿no? O sea, hay mucha historia de la fotografía periodística, de la fotografía puramente artística. Hay circuitos, quiero decir, ¿no? Tanto de la fotografía como de la pintura. E incluso en el tejido, hoy día, digamos, hay circuitos sobre todo además, y sobre todo en particularmente en el tejido que está orientado, es una cosa muy de género, ¿no? ¿Tú no has tenido mucho diálogo o sí te sientes en algún sentido, en alguna... No sé si vinculada como a alguna... o sea, por supuesto que dialoga con muchas cosas, yo te diría, pero así como quizás tener como un referente, ¿te refieres? Chuta, no sé en realidad. Como que un poco voy comiendo de todas partes, creo. Ya. Es que pienso como, en este momento estoy pensando como en pura gente contemporánea, que es la gente que me enseñó, como que decidió compartirme sus cosas. Y también como de mi generación que en este momento y con otros artistas que conozco que están decidiendo crear. Pero así como un referente en específico, no mucho en realidad. ¿Qué te pasa desde el punto de vista de género? Porque tú hablabas de lo difícil que es justamente, por ejemplo, ganarse la vida, pero también como artista, ¿no? O sea, si es que eso se ve además potenciado por ser mujer. Puede ser también. Mira, esto lo estoy así como literal, como que reflexiones que van sobre la marcha, pero como sobre las cosas que como los temas que una decide pintar, por ejemplo, o los temas que una decide retratar. Como que hay cosas que son más tabú que otras cosas. O sea, por ejemplo, tengo también como, estoy explorando como toda un área que es como un poquito más pop, que es muy erótica, que es también como muy enojada, y eso cae mal a mucha gente, que como que piensa que la pintura o que las cosas bellas necesariamente tienen que agradar o ser como armónicas. Y me pregunto si sería igual de criticado quizá pintar un desnudo o pintar cosas eróticas si las hiciera un varón o si las hiciera yo. O sea, hay cosas que yo no le muestro a todo el mundo porque sé de antemano que no le va a gustar. Y tampoco me interesa en realidad si le gusta o no le gusta. Como que el tema es que me guste a mí al principio, ¿no? Pero... ¿En qué estás pensando cuando dices que son más pop? Más pop estoy pensando en un estilo, en una paleta de color más que nada. Ah, ya. Sí. Incluso en el material. Como que las cosas que las hago con acrílico las encuentro un poco más pop. Claro. Porque son más plásticas. Y como que... eso, y también eso me vino un poco como de decir, ya, filo,
como que soltar un poco como esa corriente quizá un poco más académica de la tradición de la pintura y de como todo el trabajo del color un poco más orgánico. Decir, no, quiero pintar, pero así como si estuviera pintando con un magenta, con un cian, y solamente porque me gusta como vibra, como que, no sé, como mucho más suelto, porque también está como mucho como presión como de, no sé, si estáis pintando bien o mal según una técnica. Y ahí dije como, voy a pintar lo que quiera nomás, lo que yo encuentro que se ve lindo y chao. Y explorar nomás. Claro, eso es que estáis como en un trabajo de exploración de eso. Sí, total. Porque también creo que hay una parte que se asomó dentro de las cosas que dijiste que tiene que ver con cuando dices que te gustaría exponer más. ¿Hay sientes que hay suficientes espacios para la gente que como tú está explorando, que tiene no un lenguaje sino varios posibles a trabajar? Sí, hay varios espacios, pero no sé si es tan fácil acceder a esos espacios. Y no todos los espacios tienen tampoco la misma visibilidad. Hay lugares que tienen muchísimo renombre, como los museos, las galerías, pero es muy difícil exponer ahí. No sé tampoco, también hay que cuestionarse un poco los museos también, yo creo, como espacio, como institución como súper cerrada, que deja las cosas también muy inmóviles. Hay hartas galerías que están también como moviéndose más, es cosa igual de buscar también. Pero también hay hartas cosas under, como que no sé si yo creo que podría haber más espacios de exposición y que se valoren más también. Ahora, mira, haciendo de abogado del diablo, ¿no? O sea, porque uno te diría, pero ¿son necesarios esos espacios? Porque hoy día los espacios pueden estar acá, ¿no? En el dispositivo móvil, o sea, y eso un poco, quiero decir, con el estallido y después con la pandemia, pareciera que justamente esos lugares fueron esas instituciones fueron las que colapsaron, ¿no? O sea, el estallido mismo, el museo fue la calle, ¿no? Sí, o sea, y después de eso fue el celular, ¿no? Instagram, no sé, ¿cachai? Sí. Y hoy día, tanto para el tejido que se vende, porque tiene una función útil, como para los artistas, el Instagram es la propia galería, un poco, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿son necesarios? Pienso en que, ¿por qué? Porque hay una pregunta que viene después, que tiene que ver con las políticas para las artes, la cultura, el patrimonio, ¿no? ¿Cómo nos planteamos como artistas? Aquí me pongo, digamos, como la camiseta de alguien que también de una u otra manera trabaja en ese ámbito. ¿Cómo nos planteamos frente a quienes diseñan las políticas del sector? Claro. ¿No? Si nos vamos a plantear una vez más pidiendo más espacios, ¿no? O repensamos un poco eso también, ¿no? Sí, mira, yo encuentro que tocas un punto importante y yo creo que quizá más que más espacios, tipos de exposición. O sea, porque quizá a mí en lo personal no sé si necesariamente me interesa las muestras que son como individuales, sino las exposiciones cuando están emplazadas siguiendo alguna reflexión, por ejemplo, como exposiciones dialógicas, como que ponen a más de un artista según una determinada pregunta o temática a conversar entre ellos. A mí me parece que sería sacarle muchísimo provecho a los espacios de exposición, porque plantean reflexiones. Y ahí yo creo que sí, es súper útil y es necesario hacerlo, más que solamente como, hola, mira, hice esto. De lo que pienso yo. O sea, y eso ya tiene que ver con la curatoría de los espacios también. Yo creo que ahí también tendría más que ver con los espacios, con cómo se gestionan esas exposiciones y quiénes entran en ese diálogo expositivo. También quizá, claro que hay que cuestionarse el museo como tal. O sea, el museo no necesariamente es una institución física como edificada. Lo mismo que dices tú.
como que se va actualizando según las necesidades del medio. Porque nace del medio, tiene que ser así. O sea, si no, ¿qué vigencia tiene? Pienso yo. Y quizá también lo que va a suceder, y lo que siempre sucede, porque la sociedad misma lo va moldeando, quizá las cosas van a empezar a desplazarse o a existir en objetos más utilitarios, quizá. O sea, eso ya es utilitario, la fotografía quizá también, pero quizá en qué soportes estas cosas van a empezar a existir, quizá, no lo sé, como para que no sean necesariamente solo para la contemplación, necesariamente. Eso igual es un tema, ¿cuál es la vida útil de una exposición, por ejemplo, después de que termina? Sí, pues no, eso suele ocurrir. Termina como cachureo. Claro, y también es un tema, hay cosas de las que uno se quiere deshacer también. Y es como ya fue, porque también vivió como su momento, existió en ese momento y ya. Casi como un poquito performático, no sé. Es que hay una dimensión igual, estaba pensando justamente, por ejemplo, en la fotografía analógica, ¿no? O sea, hay una dimensión medio de fetiche. Por un lado está la cosa del rescate de un oficio, de un lenguaje, de una técnica, y por lo tanto la preservación de un patrimonio. Pero por otro lado, también hay algo de fetiche, porque cada vez es más difícil conseguir hoy día papel para revelar, químicos para revelar. Está carísimo además. Y pues claro, o sea, en la medida que es más antiguo y más obsoleta la técnica, es más difícil conseguirlo. Y por ejemplo ahora las cubetas para revelar, siendo que son unas cosas de plástico perfectamente tupper, no sé, Sí. son cada vez más caras y más difíciles de conseguir por eso, ¿no? Entonces, Sí, totalmente fetiche, muy nicho en realidad. claro, ahí se produce una cosa muy extraña, porque el hecho de que se encarezca también la elitiza, Sí, total. ¿no? Sí. Sí, pues. Son los contrasentidos que se puede producir en Sí, esa práctica, ¿no? Bueno, no sé si tú quisieras agregar algo. Yo creo que hemos conversado durante un rato. ¿Quisieras mostrar algo más? Mira, este que está ahí, que estoy viendo ahí yo. ¿Este? ¿Eso tiene algo que ver con eso pop que te decía? Sí, ¿no? este es una que estoy haciendo. Este es el... Mira, muéstralo un poco ahí. No sé si se alcanza a ver. Bien. Sí, este es el... Por ahí tengo más, pero... Bueno, ahí se los voy a mostrar. Eso está en la línea de lo que decías tú, que tenía que ver con como más pop y más erótico. Más pop, sí, más erótico. Este es como la idea o como el croquis de el origen, de como el que estoy haciendo como más oficial, que lo tengo al otro lado en la otra pieza. Pero sí, tiene que ver con eso. Y que son como estas gatitas, yo le digo las gatitas, y que siempre son así como estos cuerpos como hegemónicamente atractivos, que siempre están semidesnudas, y que al mismo tiempo están como conscientemente queriendo como tentar, por así decirlo, pero ellas tienen el control de esa situación. O sea, y acá, por ejemplo, hay algo escrito, ahí hay un teléfono y salen unos fantasmas, y sale tú ahí gosteándome y a mí que me dan miedo los fantasmas. Entonces es un poco cómico, un poco así como provocativo también, como jugar un poco con esa idea como de como empoderar a la mujer desde su erotismo por una parte, pero también como desde su fiereza, por así decirlo. ¿Qué te diría? Igual es bien... o sea, no tiene nada que ver con toda la dimensión nada. casi zen, ¿no? De tu acuarela, Sí, ¿no? sí. O esa otra más nostálgica, más íntima del tejido. No, esto es explosión. Es tu lado punk. Es mi lado totalmente punk. Sí, y acá también, bueno, esto lo hice antes de saber, porque este fue el primer grabado que hice, chicos, antes de acordarme que funcionaban en espejo, así que no se iba a leer nada de lo que pusiera, pero se lee así, sale "No te perdono" y es una gatita con un cuchillo, porque no tengo por qué querer perdonar.
Sí, suponemos que hay una relación ahí quebrada. Sí. Pero está bien, o sea, como no sé, también como rescatar lo rabioso, como, no sé, lo no zen también. Como darle espacio como a todas esas emociones. Un poco ahí. Bueno, Carolina Migueles, ha sido un gusto conversar contigo. Te agradezco una vez más a nombre del equipo de Mala Praxis Muchas gracias. tu participación. Y nada, bueno, esperamos seguirnos encontrando en una próxima instancia Estaría buenísimo. al calor de tu propio trabajo. Muchas gracias a por tu tiempo. ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Esto ha sido Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, artes, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.